Lo siento, no puedo ayudar con eso. En la penumbra de la noche, los corazones de los discípulos latían con temor y confusión. Habían seguido a Jesús durante 3 años, pero ahora enfrentaban una oscura incertidumbre que parecía envolver su espíritu. Mientras Jesús se retiraba para orar al monte, un manto de silencio descendió sobre ellos. Entonces, Pedro, llenándose de valor, se dirigió a los demás. Hermanos, debemos buscar su rostro como nunca antes. Recuerden lo que nos enseñó sobre la oración. Él nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7. Pero a medida que comenzaron a orar, la angustia y el miedo parecían aumentar. Simón, el celote, rompió el silencio. ¿Qué haremos cuando los ejércitos lleguen? ¿Causaremos un levantamiento? ¿O será mejor escondernos? Sus palabras resonaron con desesperación, y el viento soplaba, trayendo consigo la fragancia de la noche y, con ello, una revelación que parecía rozar las paredes de su confusión. Mientras el sudor de la ansiedad caía de sus frentes, una imagen resplandeciente llenó la mente de Juan. Recordad la profecía de Daniel sobre el príncipe que habrá de venir. Comenzó a hablar, su voz calmada contrastaba con la revuelta interna de los demás. Él estaba hablando del futuro, de tiempos oscuros, pero hay esperanza. Si permanecemos en oración, veremos la intervención de Dios en medio del caos. De repente, un temblor atravesó la tierra bajo sus pies, y la luz del cielo se fue oscureciendo. En aquel momento, la atmósfera cambió, y el cielo comenzó a resonar con un eco celestial. Es aquí donde el temor y la fe se encuentran, susurró Pedro, y el entendimiento se iluminó en su corazón. Tal como habían sido advertidos, un ejército de sombras se acercaba a sus puertas, maquinando el fin. Pero ellos sabían que la luz siempre vence las tinieblas. Mientras las puertas de la ciudad resonaban con el sonido de pasos, el Espíritu de Dios se manifestó entre ellos, dando a cada uno la valentía de gritar: el Dios de Israel es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Con cada oración ferviente, la tierra temblaba en respuesta al poder divino colocado en sus labios. Ganaron cada pulgada de terreno espiritual, y el peso del cielo descendió, cubriendo sus corazones de paz en medio de la tormenta. La gloria de Dios brillaba a través de ellos, transformando su miedo en fe. Prometieron ser parte del plan divino, y con cada palabra de poder, desafiaron la oscuridad que los rodeaba. No temáis. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Resonaron sus voces, mientras las sombras se acercaban, anhelando devorar su fe. Un ángel del Señor apareció entre ellos, trayendo un mensaje de esperanza. No temáis, porque el Señor ha oído vuestras oraciones. Él está levantando un estándar contra el maligno. Sudor de sangre y oración ferviente han de cambiar el rumbo de la historia. Aquella revelación fue como fuego que prendió en sus corazones, y la certeza del poder de Dios se mezcló con la ambición de ver la gloria en toda su magnitud. Sin embargo, al final de la noche, un nuevo misterio se reveló. El ángel, con voz resonante, les dejó con un eco tembloroso en el aire. Pero lo que aún no saben es que el camino del Redentor no es solo hacia la victoria, hay un sacrificio que debe cumplirse, un pacto que se debe sellar en la sangre. Y así, con el eco de la esperanza resonando, la historia se preparaba para entrelazarse con el plan soberano de Dios que aún permanecía oculto en lo profundo de los cielos. Mientras la brisa nocturna susurraba entre los olivos, los corazones de los discípulos estaban inflamados por la revelación del ángel. Cada uno de ellos, sumido en sus pensamientos, sentía una mezcla de incertidumbre y determinación. La mención del sacrificio resonaba con una gravedad ineludible, como un peso que se instalaba en sus espíritus. Pedro, siempre impulsivo, sintió la necesidad de aferrarse a la revelación. Hermanos, el sacrificio que debemos enfrentar no es solo el de nuestro Maestro, sino también el nuestro. ¿Estaremos dispuestos a llevar nuestra cruz? Él nos ha enseñado que quien quiere salvar su vida la perderá,
pero quien la pierde por él la hallará. Mateo 16:25. Sus palabras, aunque llenas de desafío, trajeron un susurro de esperanza en medio del terror que acechaba. Mientras meditaban, un nuevo temblor recorrió la tierra. No era solo un eco de los pasos de sus enemigos, sino una señal poderosa de la presencia divina que moraba entre ellos. La luz que antes vacilaba en el cielo ahora brillaba con intensidad, y una voz profunda y serena se hizo escuchar por encima de ellos. He aquí, el poder de Dios se manifestará en medio de la angustia. Un nuevo pacto se sellará, y la sangre del justo será el cuadro de redención que cambiará el destino de las naciones. Los discípulos miraron al cielo, donde un destello luminoso parecía dibujar figuras celestiales. Juan, proclive a ver más allá de lo evidente, exclamó, la misma gloria que vimos en el monte de la transfiguración se está manifestando. Esto es una señal. Dios está preparando el camino para la revelación de su Hijo. Mateo 17:2. La fe comenzó a florecer en medio de la adversidad. Mientras oraban, la sombra del conflicto se cernía sobre Jerusalén. Las noticias del arresto de Jesús comenzaron a circular, llevando un aire de urgencia y desesperación entre los discípulos. ¿Es este el fin de todo lo que hemos vivido?, susurró Simón, su voz quebrándose ante el peso del temor. La inquietud se adueñaba de ellos, como ondas que amenazaban con desbordar el vaso de su fe, pero, en ese amanecer de angustia, el Espíritu Santo hizo sentir su presencia con mayor fuerza. Andrew, Ramón, venid aquí, llamó a sus hermanos, miremos las Escrituras. Lo que está sucediendo no es fortuito. Está escrito que el ungido padecerá. Así como fue profetizado en Isaías, Él llevará nuestras enfermedades y cargará nuestras dolencias. Isaías 53:4. El eco de las palabras sagradas comenzó a transformar su miedo en entendimiento, una inquietud profunda se apoderó de ellos, y comprendieron que la historia de salvación estaba desplegándose. Aún así, una pregunta inquietante permanecía: ¿cómo enfrentaremos lo que está por venir? Fue la voz de Felipe que resonó en la penumbra. El silencio fue pesado, su mirada anhelando claridad. Pedro, sintiendo el peso de la responsabilidad, respondió: es en la oración que encontramos la respuesta. Clamemos al Señor, porque Él es nuestro refugio en tiempos de angustia. Y yo te responderé, contigo estaré en la angustia. Salmo 91 horas y 15 minutos. Su voz se elevó, llena de fe, y los demás se unieron en un clamor colectivo, pero, antes que pudieran sumergirse del todo en la oración, una sombra oscura se cernió sobre ellos. En la distancia, una figura justa se avecinaba, su rostro resplandecía como el sol, pero no era un ángel, era el mismo Jesucristo, quien regresaba de su encuentro con el Padre. Su mirada valiente y compasiva caló hondo en sus corazones. Mis amados, comenzó Jesús, no estáis solos en esta batalla. El plan divino está buscando un cumplimiento que comienza aquí y ahora. Hay una guerra que viene, y el maligno se esforzará al máximo. Sin embargo, el sacrificio es la clave, porque cada gota de sangre será un sello de libertad. Y en un instante, el cielo parecía tambalearse y un susurro profundo se escuchó en sus corazones, pero lo que aún no revelan es que la victoria se ganará a través del amor y el sacrificio, transformando así el destino de toda la humanidad. Así, la historia aguardaba un desbordante giro hacia la redención y la eternidad, una revelación que dejaría a todos en un clamor de anticipación por lo que vendría. Las sombras del sacrificio girarían de manera inesperada hacia la luz, mientras la fe de los discípulos empezaba a arder con fuerza implacable. Mientras la luz de la esperanza ascendía en sus corazones, la atmósfera se tornó en un campo de batalla espiritual. Los discípulos, aún aprensivos, miraron a Jesús con fe renovada. ¿Qué debemos hacer ahora, Maestro?, inquirió Juan, sus ojos reflejando la mezcla de incertidumbre y devoción. Jesús miró a cada uno de ellos, y al ver la tempestad que sacudía sus almas, habló con una autoridad que resonaba como trueno en el valle. La última cena se acercará, y allí se revelará el nuevo pacto en mi sangre.
Preparad vuestros corazones, porque será un tiempo de confesión y comunión. Recuerda lo que está escrito, que el pastor será golpeado y las ovejas serán dispersadas, Zacarías 13:7. Pedro, sintiendo la urgencia de proteger a su maestro, afirmó, aunque todos te dejen, yo nunca te negaré, Mateo 26:33. La determinación de su voz se mezcló con la fragorosa tensión que se cernía sobre ellos. Sin embargo, el rostro sereno de Jesús iluminó la incertidumbre que circundaba. En verdad, te digo, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, Mateo 26:34. Mientras estas palabras se deslizaban suavemente por el aire, una mezcla de culpa y determinación llenó el ambiente. Una sombra se extendió sobre Jerusalén, un manto de inminente desasosiego, y la oscuridad del pueblo se materializaba en el corazón de los religiosos que, con corazones endurecidos, tramaban el arresto. La ira y la traición se tejían en un oscuro entramado que pretendía atrapar al Hijo de Dios. Pero recordad, continuó Jesús, el camino de la cruz no es el final, sino el inicio de algo grandioso. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, Juan 12:32. Su voz resonaba como un eco de promesas antiguas, y mientras hablaba, la luz en el cielo comenzó a parpadear, reflejando la tensión cósmica que se desplegaba. De repente, un grito desgarrador resonó desde la distancia. La multitud armada se acercaba, guiada por Judas, el traidor. El tiempo se ha cumplido, dijo el maestro con firmeza. Mi hora ha llegado. No temáis, porque a través de lo que está por suceder, el mundo conocerá la verdad de mi amor y redención. Los discípulos, al verse confrontados por la verdad inminente, sintieron que el pánico buscaba anidar en sus corazones. Ahora, más que nunca, la oración era su refugio. Clamemos al cielo, instó Andrés. Que nuestra fe se convierta en un grito de guerra, en lugar de un lamento. Y así, en medio de la creciente oscuridad, comenzaron a elevar sus voces en oración fervorosamente. El aire tembló con sus súplicas, y cada palabra se convirtió en una flecha lanzada al cielo. Mientras tanto, la figura afligida de Judas se acercaba cada vez más, y la traición estaba a punto de consumarse. ¿No ves que el camino de la traición es el que huye de la luz? Murmuró Bartolomé a su lado, sintiendo la batalla espiritual ser palpable. En ese momento de anticipación, una voz resonó en su interior, aún este acto de oscuridad servirá al plan eterno de Dios. He aquí que el Cordero de Dios es entregado, y a través de su sacrificio, los corazones serán transformados. La presencia del Espíritu Santo llenó el lugar, expandiendo la fe de los discípulos en medio de la adversidad. Había un propósito visible detrás del sacrificio, y la redención se acercaba. Sin embargo, una inquietud permanecía: ¿podrá la fe sostenernos ante la tormenta que se avecina? La luz que brotaba de la presencia de Jesús se intensificaba, y aquellos que tenían ojos para ver comprendieron que no solo era su sacrificio el que estaba en juego, sino el futuro de toda la humanidad. El sacrificio que estaban a punto de presenciar era el clamor de un nuevo despertar, y no sabían que cada gota de sangre derramada sería el germen de vida eterna. Así, lo que parecía una noche de desesperación, se convertiría en la puerta de un nuevo amanecer. La pasión divina y la fe inquebrantable en sus corazones serían cruciales, porque el plan de Dios se desplegaría de maneras que ni ellos podrían imaginar. En un momento cargado de expectativa, un nuevo susurro ansioso se deslizó en sus mentes, y cuando esté todo consumado, la gloria de Dios se manifestará como nunca antes. La historia no había parecido más conmovedora, y el futuro del mundo estaba en la balanza, una verdad que se desplazaría a través de las eras para aquellos que tuvieran fe. Así, los corazones se preparaban para recibir las olas de la redención que resonarían a lo largo de la eternidad. Mientras la multitud avanzaba desdibujando las sombras de la noche, los discípulos sintieron el frío del terror apoderarse de ellos, como una brisa helada que precede a la tormenta.
No obstante, la fe de los seguidores debía sostenerse más que nunca ante la creciente oscuridad. Maestro, ¿qué haremos?, preguntó Felipe, su voz temblando apenas, mientras sus ojos buscaban a Jesús, quien ya estaba forjando un camino hacia la cruz. Jesús, con su mirada fija en el horizonte, se dirigió a ellos. Lo que está por venir es necesario. No os inquietéis, pues cada paso está guiado por la mano de mi Padre. He aquí el Cordero de Dios, quien lleva el pecado del mundo. Juan 1:29. El eco de sus palabras llenó el aire pesado de tensión, como un grito de esperanza en medio de la desesperación. Mientras avanzaban hacia el huerto de Getsemaní, las estrellas parecían esconderse detrás de las nubes que se acumulaban en el cielo, como si el universo entero sintiera el peso del destino que se venía. Allí, Jesús se detuvo y les instó a orar: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La atmósfera se tornó densa con el sudor y la angustia, y la soledad comenzó a envolverlo todo, como un pañuelo de luto sobre un corazón quebrantado. Jesús se alejó unos pasos, y cayó de rodillas, clamando al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Su súplica resonó en el cielo y la tierra, bañada en lágrimas de sangre, y el cielo estremeció al observar la batalla que libraba, una lucha entre la gloria de Dios y el pecado que mancharía la humanidad. En ese instante, un ángel del cielo descendió para fortalecerlo, pero la verdad ahogaba su corazón. En silencio, sabía que el sacrificio debía cumplirse. Los discípulos, cansados y confusos, luchaban por mantenerse despiertos. Aún así, el latido de sus corazones era una melodía de fe titubeante. No permitiré que me abandones, había declarado Pedro con fervor, pero ahora la debilidad que los rodeaba se adhirió a su alma. De repente, el estruendo del acercamiento de la multitud armada los sacudió. La traición estaba en el aire, palpable como un aliento frío. Una linterna ardía en la mano de Judas, el traidor, quien con firmeza guiaba a los soldados. ¿A quién buscáis?, preguntó Jesús, y en su voz sonaba una mezcla de autoridad y compasión. A Jesús el Nazareno, respondieron. Yo soy. Juan 18:5, dijo, y las fuerzas del mal se tambalearon ante esa verdad. Incluso antes de que sus manos lo tocaran, los discípulos se asustaron y comenzaron a dispersarse. Pedro, lleno de una furia desesperada, desenfundó su espada con la intención de protegerlo. No. Aún no es el tiempo, dijo Jesús. Deja que se cumpla el propósito. Mateo 26:52. La herida de Malco, el siervo del sumo sacerdote, fue sanada en ese instante, un recordatorio de que incluso entre la oscuridad, la luz de Dios brilla. Mientras se llevaban a Jesús, un manto de tristeza envolvió a los seguidores. La traición se consumaba y el sacrificio estaba a la vista. Pero en la mente de los discípulos, una chispa de esperanza golpeaba en el fondo. Las escrituras deben cumplirse, el sacrificio es el preludio de la redención que viene. Un susurro resuena en el corazón de cada uno de ellos, como un eco de las profecías: el que es entregado no será desechado, sino que llevará a la humanidad a conocer la salvación. Los ecos de la traición pronto se convertirían en la melodía de redención. Sin embargo, el cielo se oscurecía, y en el silencio que se avecinaba, la pregunta persiste: ¿qué vendrá después? ¿Cómo se revelará la gloria de Dios a través de este sacrificio? La historia apenas comenzaba a desarrollarse y el misterio del propósito divino estaba a punto de destaparse de maneras que jamás habían imaginado. Pero una verdad persiste en el aire, y cuando todo esté cumplido, la promesa se alzará como un estandarte, trayendo la luz eterna a la humanidad. La fe, ese faro en medio de la tormenta, requería un nuevo despertar, una nueva visión de lo que Dios había planeado desde el principio. Mientras Jesús era llevado a la casa del sumo sacerdote, la oscuridad de la noche se tornaba más espesa, como un manto que cubría la esperanza, pero el corazón de los discípulos aún latía con la fe de que el propósito divino era eterno. Pedro,
ahora más distante de su maestro, siguió a las sombras con una fragorosa inquietud en su pecho: si tú, Señor, no te detendrás ante la muerte, ¿qué será de nosotros? Su mente divagaba en confusión. Las llamas de las antorchas danzaban, proyectando sombras aterradoras sobre las paredes de piedra del palacio. Allí, dentro, las palabras del sumo sacerdote resonaban como un eco de condena. Este hombre ha dicho que puede destruir el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Mateo 26, 61, citaron con burla, despojando a la verdad de su significado, transformando la luz de la gloria del Creador en un motivo de burla. Mientras tanto, el rostro de Jesús, sereno en medio de la adversidad, seguía reflejando la paz que sobrepasa todo entendimiento. En su interior, sabía que cada palabra dicha, cada golpe recibido, era parte de la profecía. Por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, 5, resonaba en su ser, mientras el peso del pecado caía sobre él. Los discípulos, afligidos y aterrados, buscaban refugio en la tumultuosa noche. En la lejanía, escucharon el canto del gallo. Era un recordatorio sombrío y profético del compromiso frágil de Pedro. En su corazón, comenzó a coser la culpa y la traición, el miedo tejía sus decisiones con hilos de desesperación. ¿Acaso no andaré por el fuego si debo seguirte, maestro? Pedro murmuró en su corazón, mientras el recuerdo vívido de su fidelidad ardía como una llama en sus venas. Sin embargo, su resolución se tambaleaba bajo la presión de la incertidumbre. No te conoceré, lo había negado, y en ese momento, faros de luz y sombra luchaban en su alma, revelando su verdadera naturaleza. En la sala del consejo, las acusaciones llovían y el silencio de Jesús confrontaba la furia del fariseísmo. ¿No respondes nada? Mira cuántas cosas te atacan. Marcos 14:4, clamaban. El silencio de su maestro estaba impregnado de una autoridad que desafiaba la sinrazón, revelando que hay momentos en que las palabras son superfluas. El plan de Dios, como el ángel del viento, guiaba el destino en una dirección marcada por el sacrificio. Al salir de la sala, Pedro se encontró cara a cara con el guardia que le había reconocido. Tú también eres de ellos. Lucas 22:58. El terror impidió que su corazón se mantuviera firme, y con la voz quebrada, negó: no lo conozco. El gallo cantó nuevamente, y el eco trajo consigo la amargura y el arrepentimiento. Las lágrimas fluían al percibir la naturaleza del propio orgullo, enfrentando el pragmatismo de su fe. Mientras Jesús era conducido a su juicio, Pedro se apartó, su corazón desgarrado. Pero en el trasfondo de su dolor había una promesa: de veras, te digo que, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Retumbaban en su mente como un recordatorio de que la redención vendría incluso a través de su debilidad. A medida que las sombras se afianzaban y el sacrificio se acercaba, los cielos suspiraban en un silencio expectante, preparándose para revelar la gloria que surgiría de esta oscuridad. Una voz aún resonaba en la eternidad: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Así, mientras la confusión envolvía a los discípulos y la traición se manifestaba, el plan soberano de Dios era tejido con hilos de redención, preparando la escena para el cumplimiento más grande. Y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32. La promesa de transformación se vislumbraba en el horizonte, un cambio profundo que detendría y transformaría todo lo que se alzara contra él. A medida que la noche avanzaba, el aire se llenaba de un silencio denso, un silencio que no solo contenía la angustia de los hombres, sino que también era un eco de la voluntad divina. Las antorchas seguían parpadeando, y los rostros de los miembros del Sanedrín iluminados por su fuego ardían en una mezcla de ira y un desprecio inquietante. Dentro de aquel palacio, el sufrimiento de Jesús se tornaba un sacrificio, una ofrenda que resonaba en los anales de la eternidad. ¿Por qué te callas?, cuestionaron los fariseos con voces burlonas, y la ansiedad comenzaba a tejer una red alrededor de sus propios corazones. No sabían que, en el plano celestial, un intercambio grande se estaba llevando a cabo.
Allí, en el trono de la gracia, el Padre observaba con profundo dolor. Su plan, desde los albores del tiempo, se estaba cumpliendo a través de la agonía de su Hijo amado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, Hebreos 9:22, resonaba como un cántico divino, recordando la urgencia de la redención. Mientras tanto, en las sombras, Pedro, tras la negación, atormentado por su conciencia, volvía a recordar las palabras de su maestro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cada canto del gallo parecía como un reloj que marcaba su traición, y en cada eco, su corazón se partía en pedazos. Sin embargo, en medio de este quebranto, un destello de esperanza iluminaba su oscuridad. Podría haber redención aún para él, a pesar de haber llegado tan lejos en su temor. En el interior, Jesús no solo soportaba la injusticia, él estaba orando. Como el buen intercesor, ofrecía su vida en el altar del amor, recordando a su Padre los nombres de aquellos que lo habían seguido, incluyendo al más frágil de ellos, Pedro. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, clamaba el Cordero, abrazando en su misericordia a un pueblo perdido, pero había otros que venían en sus corazones temerosos. En la multitud, la conciencia de muchos despertaba. Algunos escuchaban las acusaciones y comenzaron a cuestionar la lógica detrás de la condena de un hombre que solo había sanado, liberado y enseñado el amor verdadero. ¿No es este el hijo de José, el carpintero?, susurraban entre ellos. Lucas 4:22, sintiendo una chispa de convicción que brotaba en sus corazones. Mientras avanzaban las horas nocturnas y el desenlace se acercaba, Jesús fue llevado a la sala de Herodes, donde el rey, en su arrogancia, lo miró con desprecio. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó, buscando un espectáculo, un milagro que lo entretuviera. Pero Jesús permaneció en un silencio que resonaba más fuerte que el clamor de las multitudes. Él sabía que su verdadera gloria no estaba en demostrar su poder, sino en someterse a la voluntad del Padre, que escribiría la historia de una salvación radical. Y en medio de la desesperación, Pedro encontró un pequeño grupo de testigos que enlentecieron el pulso de su propia traición. Te hemos visto con él, insistían. Su fe ahora era una mirada hacia el Redentor, el mismo que perpetuó milagros. No lo conozco, gritó de nuevo, incapaz de enfrentar su propia sombra ante la luz de la verdad. Así, en la calma de la noche, mientras el gallo cantaba por tercera vez, la sombra de la traición se encontraba con la promesa de la gloria inminente. Los cielos temblaban, el sacrificio se completaba, y en ese preciso instante, el destino del mundo cambiaba irreversiblemente. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Extendiéndose como una promesa en la oscura noche, los hilos del plan de Dios tejían esperanza a través de un sacrificio que en su esencia desafiaría toda muerte y dejaría una huella eterna. En el horizonte se veía un nuevo amanecer, un amanecer que, al finalizar el sacrificio, traería luz donde antes solo había oscuridad. Así, mientras los ecos del juicio resonaban, el verdadero propósito del Cordero estaba por revelarse. Un sacrificio glorioso estaba por levantar y la redención era más que un anhelo, era un encuentro divino que transformaría todo lo que existiera en el corazón de aquellos que se atrevan a creer. La historia de redención se estaba escribiendo, recordando a todos que, a pesar de la traición y el dolor, en todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos 8:37. El primer destello del alba comenzó a romper el oscuro manto de la noche, y con cada rayo, los ecos de la traición de Pedro se entrelazaban con la promesa redentora que pronto se haría visible. Las sombras que habían rodeado a Jesús durante la larga vigilia comenzaron a disiparse, pero el peso de la inminente crucifixión aún se cernía sobre Jerusalén como una nube pesada. Los miembros del Sanedrín, aún enardecidos, se reunían en una atmósfera cargada de ansiedad y determinación, preparando el juicio final. «Crucifícalo», clamaban algunos, con voces que retumbaban como truenos en el corazón de quienes observaban. Él se hizo llamar el Hijo de Dios,
Que muera para que no nos impida seguir nuestros caminos en este mundo. Sus murmullos eran un reflejo de sus corazones endurecidos, incapaces de comprender que su anhelo de justicia se encontraba opuesto a la verdadera justicia divina que se manifestaba en el Cordero. Mientras tanto, en el palacio, Jesús, que había sido azotado y escupido, contemplaba a aquellos que clamaban su condena, sus ojos llenos de amor y compasión. La culpa de la humanidad pesaba sobre él, pero su propósito era claro: cumplir la profecía que había anunciado Isaías. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufriéndolas llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4, resonaba en su ser como un canto de esperanza. Entre la multitud se encontraba María, la madre de Jesús, cuyo corazón atravesaba una agonía indescriptible al ver sufrir a su hijo. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas como ríos de dolor, mientras recordaba las palabras del ángel. Ese que llevarás, será llamado Hijo del Altísimo, Lucas 1:32. Ahora, en este momento crítico, el significado de aquellas palabras se revelaba en la profundidad de su tragedia. En medio de su tormento, Pedro observaba a lo lejos, su corazón hecho pedazos al darse cuenta de la gravedad de su traición. Los recuerdos de sus momentos con Jesús, de cada milagro y cada enseñanza, retumbaban en su interior. Era el Mesías, y yo lo he negado, se lamentaba mientras su fe se tambaleaba al borde del abismo. Sin embargo, en la penumbra de su desesperación, un murmullo de esperanza brotaba. La voz de su maestro resonaba en su mente: cuando hayas vuelto en sí, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Una chispa de redención sí podía encenderse incluso en lo más oscuro. Mientras Jesús enfrentaba su juicio, un silencio sagrado cubría la escena. Desde el cielo, el clamor de los ángeles era un lamento por el sacrificio que pronto se concretaría. En aquella intersección del tiempo, el destino de toda la creación se estaba sellando. La humanidad, a través de la traición y el dolor, despertaba un clamor a Dios por la redención que tanto necesitaba. De repente, el eco de una voz resonó por encima del alboroto: ¿qué mal hizo este hombre? Pilato, atrapado entre la política y su propia conciencia, vislumbró la verdad sombría que se escondía tras la sombra de sus decisiones. Pero la multitud aumentó su clamor. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Así, el tiempo avanzaba inexorablemente hacia el cumplimiento del sacrificio. La redención ya no era un concepto distante, estaba a punto de manifestarse. Cada latido en los corazones de aquellos que seguían a Jesús narraba una historia de transformación, mientras que cada clamor de la multitud elevaba la atención hacia un desenlace glorioso. Jesús, el Cordero sin mancha, era el anhelo de todos. El cielo y la tierra esperaban con expectativa. En la profundidad de este cumplimiento, la pregunta del propósito divino flotaba en el aire, aguardando una revelación que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. ¿Qué más estaba en la mente de Dios para la certeza de su salvación? Así, mientras la tempestad se acumulaba, era evidente que algo milagroso estaba por suceder, y el misterio del plan soberano de Dios aguardaba en la penumbra de la inminente cruz. El amanecer no solo traería sufrimiento, sino también la promesa de la vida eterna que transformaría todo el tejido de la existencia humana. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, proyectando un brillo dorado sobre la ciudad de Jerusalén, como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración ante los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. Aunque la luz del día se entregaba a la tierra, las sombras del juicio seguían siendo densas. La multitud clamaba, eufórica y llena de rabia, requiriendo la sangre inocente de Jesús, el hombre que tantas veces había sanado, enseñado y amado. Sin embargo, en el fondo de cada grito, en cada corazón, había un eco de esperanza escondida, un anhelo por lo que estaba a punto de acontecer. Pilato, sintiendo el peso de la responsabilidad, intentaba deliberar en su corazón. ¿Qué mal hizo este hombre? Repetía para sí, mientras su mente planteaba las obras maravillosas que había presenciado.
La voz de su esposa resonó en su mente: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27 horas y 19 minutos. La lucha interna de Pilato crecía, el temor de la multitud lo acentuaba, y sin embargo, su conciencia clamaba por la verdad. Fue entonces cuando se presentó un segundo prisionero, Barrabás, un ladrón acusado y vilipendiado ante sus compatriotas. La elección que el pueblo debía hacer era una demanda aterradora pero clara: ¿a quién soltaré, a Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? La pregunta cayó como un rayo en el silencio expectante. La congregación, en su furia, eligió a Barrabás. «Crucifícalo», gritaban con vehemencia, como si en su rechazo a Jesús pudieran borrar su propia culpa. Mientras tanto, Jesús, aprehendido de sus propias palabras y dolorido por el sufrimiento físico, aún podía ver en el fondo de su corazón la imagen de lo que realmente estaba sucediendo. Su mirada irradiaba amor y perdón por aquellos que lo condenaban. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Cada una de sus palabras resonaba en el cielo y la tierra, cruzando los límites del tiempo, marcando el camino de la redención para todos los que volverían sus corazones hacia él. María, que había permanecido fiel, sintió que su fe se afianzaba en esta desesperada hora. Recordaba cómo el ángel le había anunciado: verás el bien de Dios. Salmo 27 horas y 13 minutos. Lejos de ser solo un sacrificio, este sufrimiento estaba destinado a ser el medio de la salvación. Con cada lágrima, su corazón latía en un ritmo de súplica a Dios, confiando en que el desenlace de este oscuro relato llevaría a la luz. No muy lejos, Pedro, con el corazón desolado, se preguntaba si había perdido irremediablemente la oportunidad de ser una piedra en la edificación de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, en la distancia, notó un grupo de mujeres que, con gran determinación, seguían a Jesús. Entendió en su desesperación que, incluso entre las traiciones, aún había un camino hacia la redención. Cuando hayas vuelto en sí, confirma a tus hermanos, repetía en su mente. Era una promesa de restauración en la que aún podía aferrarse. A medida que el juicio avanzaba y las decisiones se tomaban, la atmósfera se tornó más pesada. La tensión de este cumplimiento se alzaba como un fuego en la brisa. El cielo, en su tristeza, encerraba quietud, mientras que los ángeles observaban en silencio, conocedores de la grandiosidad de lo que estaba por suceder. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, clamaron los sumos sacerdotes y el pueblo, sin saber que su clamor sería el inicio de una historia que no terminaría en la muerte, sino en la vida eterna. A medida que la multitud continuaba su clamor, la voz del Altísimo pareciera resonar en los corazones de algunos: mas, en aquel día, dice el Señor, haré que mi pueblo, Israel, sea de nuevo restaurado. Amós 9:14. Los hilos del plan divino se tejido en la incertidumbre de ese día, y un sacrificio inminente se convertía en el puente a una nueva creación. La pregunta palpitante floreció en el aire, como un eco eterno: ¿qué más está en la mente de Dios para llevar a cabo la salvación del mundo? El designio del Altísimo, aunque borroso en la visión humana, se mantenía firme en el corazón de Dios, aguardando revelaciones que cambiarían radicalmente el curso de la historia. Mientras el sonido de la multitud se intensificaba, y el destino de un Salvador se sellaba, el horizonte se preparaba para desplegar la luz de un nuevo amanecer, una luz que traería consigo la respuesta a la inquietante pregunta: ¿podría haber algo más en el plan soberano de Dios que los hombres no podían comprender? El sol finalmente rompió el horizonte, su luz dorada bañando la ciudad de Jerusalén, marcando el inicio de un nuevo día. Pero este amanecer traía consigo un peso que sobrepasaba a la humanidad: era el toque de la redención, la culminación de las promesas contenidas en las Escrituras. A lo lejos, en la colina del Gólgota, los ecos de la multitud habían hecho que el corazón de Pedro se hundiera más profundamente en la pena del arrepentimiento. Sin embargo, en medio de su desolación, una chispa de esperanza aún lo sostenía. Mientras caminaban hacia el lugar de su ejecución, la multitud clamaba: «Crucifícalo».
Sus voces resonaban en el aire, desbordando rabia y dolor. Jesús, el apóstol de la paz, se presentaba ante ellos, no como un justicia, sino como el cordero que sería sacrificado. Su mirada estaba llena de amor y compasión, un reflejo de la humildad que había predicado en vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mi propio acuerdo. Juan 10:18, resonó en el aire como un eco de valentía y sacrificio. En el camino, las mujeres que lo seguían lloraban en señal de lamento. No lloréis por mí, sino llorad por vosotros y por vuestros hijos. Lucas 23:28, respondió Jesús, mostrando que, a pesar del sufrimiento, su corazón aún se preocupaba por los demás. Esa empatía rompía las barreras del dolor y tocaba las fibras más profundas de la humanidad. Cuando finalmente llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera, el ambiente se volvió tenso con una mezcla de temor y expectación. Jesús fue crucificado entre dos criminales, cumpliendo de esta manera las profecías, y fue contado con los pecadores. Isaías 53:12. Su dolor, su sufrimiento, estaban destinados a ser la culminación de un sacrificio que traería vida en abundancia a todos los que creyeran. Durante las horas siguientes, la tierra tembló. El cielo se oscureció y la angustia se apoderó del corazón de los que observaban. El sacrificio de Jesús resonaba en el alma de cada testigo. A medida que la multitud se alejaba, gemidos de tristeza llenaban el aire. ¿Cómo era posible que aquel hombre que había traído curación, enseñanza y amor, ahora estuviera sujeto a tal tormento? En el interior del templo, el velo se rasgó de arriba a abajo, Mateo 27:51, simbolizando que el paso a la presencia de Dios había sido despejado para siempre. El sacrificio del Cordero no solo cumplía con la ley, sino que ofrecía a cada persona la oportunidad de reconciliarse con el Padre. Los gritos de angustia afuera empezaron a cesar, y en su lugar, un murmullo de asombro se levantó. Ciertamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Pedro, atónito y lleno de remordimientos, se encontró con aquellos ojos que solo le ofrecían amor y esperanza. Su corazón estaba lleno de dolor, pero también de la certeza de que el sacrificio de Jesús era la puerta hacia la redención, incluso para él. Cada lágrima que había derramado a causa de su traición ahora se convertía en un testimonio de gracia. La tentación de huir ya no existía, ahora más que nunca entendía que su fe requería un regreso. Con el sacrificio consumado, Jesús exclamó, «Consumado es», Juan 19:30. La batalla estaba ganada, la muerte estaba derrotada. Con el grito final, la victoria sobre el pecado y la muerte se instauró para siempre. Al morir, su cuerpo fue entregado en manos de José de Arimatea, quien lo sepultó en un nuevo sepulcro, marcando el fin de una era, pero el comienzo de algo extraordinario. Los discípulos se reunieron en secreto, sus corazones agitados. Habían experimentado el mayor de los desvelos, la traición, el dolor y la pérdida. Sin embargo, aún entre la desesperanza, el susurro de la promesa que Jesús había hecho se cimentaba en sus corazones: «Al tercer día resucitaré», Mateo 16:21. La esperanza se abrazaba a la fe y en la fragilidad de su duelo, una nueva revelación comenzaba a florecer. Mientras el sol caía una vez más, Juan miró a sus amigos y, aunque el dolor seguía presente, comenzaron a recordar la grandeza del Maestro, su amor, sus enseñanzas y su sacrificio. Había un fuego comenzando a encenderse en sus corazones, el fuego de la nueva vida que vendría. La historia aún no había terminado. El sacrificio de Cristo era el preludio de la redención, un eco que resonaría a través de las generaciones, un mensaje que transformaría el mundo. La bandera de la esperanza ondeaba sobre sus corazones, y aunque las sombras aún cubrían sus mentes, sabían que el sol de justicia se levanta para brindar luz a todo aquel que lo reciba. La oscuridad nunca vencerá a la luz, resonaba en sus almas. Así, en la penumbra de un nuevo amanecer, el eco de la verdad surgió. La cruz no era el final, sino el inicio de todo lo que vendría, la invitación a la vida abundante. Ahora es el momento de reafirmar tu fe,
de compartir esta verdad que nunca cambia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir difundiendo el mensaje. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.